Desde que se estrenó, la gente no se ha puesto de acuerdo con la Odisea, creo. Mucha gente ha dicho que va sobrehypeada, mucha gente ha dicho que sí es una obra maestra. Hay un grupo de gente que la ha acusado de woke. También se le ha criticado de que es una mala adaptación, de que no hay nadie griego, de que esto, de que no es realista, de que el vestuario. Se ha criticado mucho la película. También por todo el tema de los formatos, se ha criticado mucho la película. Después de todo lo que se ha dicho, yo creo que la película cumple con creces la expectativa que todos teníamos. Si es una obra maestra o no, me parece otra conversación. Una vez le preguntaron a Nolan cómo elige su siguiente película. Y él dijo que él elegía su siguiente película normalmente siempre pensando en cuál es la mejor película que pueda hacer en este momento. Cuando ganó el Oscar con Oppenheimer, se dio cuenta de que era el mejor momento de su carrera para poder hacer la Odisea. Para la gente que no sabe, Nolan estuvo en 2005, no me acuerdo qué año es la peli de Batman Begins. Él estuvo por hacer Troya antes de Batman Inicia, pero no la termina haciendo y hace Batman. Pero él ya en ese momento había tenido ideas de imágenes del caballo, de Troya, de todo lo que significaba esa película, que se le quedaron con él y ahora ha dicho que pudo filmar las escenas que llevaba 20 años pensando. ¿Qué es la Odisea? La Odisea no es un libro nuevo, no es una cosa así, es un poema de casi 2700 años, capaz. Lo escribió Homero, que a día de hoy no se sabe quién fue Homero, quiénes fueron Homero, realmente no se sabe. Escribió la Ilíada, escribió la Odisea. Se sabe que escribió otras obras que no se fueron encontradas, así que no se sabe. La gente también creo que va pensando que Nolan ha hecho a la Odisea una peli de Nolan, cuando la Odisea en sí tiene una estructura muy parecida a lo que le gusta a Nolan. La Odisea del libro tiene una estructura muy Nolan, digamos. A Nolan le gusta jugar con el flashback, con el flash forward, le gusta marearte un poco al espectador mientras va construyendo toda la trama, ¿no? Pues la Odisea es un poco lo mismo, simplemente que lo hizo hace 3000 años. Por eso creo que era una muy buena elección cuando Nolan dijo, quiero hacer la Odisea. Es como, perfecto, es que el libro ya es muy tu estilo. Después también la Odisea creo que iba muy de la mano con cómo le gusta filmar a Nolan, de que últimamente se ha criticado mucho que cada vez son más grandes las películas, cada vez se graban más en estudios, si los comparamos con, por ejemplo, las pelis de Marvel, que se graban todas en un estudio, que se graban muy pocos exteriores. La peli de Odisea es todo lo contrario, fue una expedición bastante amplia, creo, de que se habrá filmado en muchísimos países. La Odisea se terminó rodando en Grecia, Marruecos, Italia, Escocia. Nolan y Van Hoyte terminan buscando un enfoque, te diría que casi que documental de lo que hacen, en el sentido de cómo ellos trabajan y filman. No son... em, yo sí diría que Nolan es un perfeccionista, pero simplemente creo que es una persona que le gusta filmar. A muchos actores han dicho que, como Tom Holland, por ejemplo, dijo que lo que Nolan filma en un día, capaz que en Marvel lo filma en un mes. Y yo creo que eso es bastante documental en el sentido de filmar una gran cantidad de metraje en el menor tiempo posible, que también siempre ha sido una de las cosas que siempre les ha gustado a los productores de Nolan, que es no hay problemas de rodaje, no se tiran meses extras de reshoots o cosas así. La Odisea está protagonizada por Matt Damon, quien es Odiseo o Ulises, también depende del libro. Tom Holland es Telemaco, Anne Hathaway es Penélope, y Robert Pattinson completa el reparto. Es un gran reparto, está lleno de actores conocidos y es muy grande, muy el estilo también Oppenheimer, ese tipo de películas de Nolan, de muchos actores clase A y clase B que salen capaz para un papel de una página de guión. Siempre le ha funcionado ese estilo de cosas. La película costó alrededor de unos 250 millones de dólares, solamente en producción, estoy casi seguro. La película realmente, el dato más importante de la Odisea es que es la primera película que Nolan ha filmado en 70 milímetros IMAX. ¿Qué significa 70 milímetros IMAX? La Odisea es la primera película que ha sido filmada con todas sus escenas con una cámara IMAX. Normalmente en este tipo de películas siempre hay secuencias que se filman en IMAX, pero no enteramente toda la película. Lo cual esta es la primera película de la historia, o al menos de Nolan, que se logra filmar así. Se han construido cámaras nuevas para filmar la película. Se han creado un nuevo sistema para cómo se filman conversaciones entre los actores, que han hablado Nolan, han hablado todo el mundo. Y la diferencia también es el tema del formato. 70 milímetros IMAX en todo el mundo, creo que hay 40 cines que pueden pasar ese formato. Eso significa que la película en cines normales o cines IMAX normales se podría decir recortada la película. O sea, en un cine digital IMAX normal, la peli se va a ver en 1.90, en otro cine se verá en 1.85 y en otro se verá en 2.35 o 2.20. Depende si es 70 milímetros o ese tipo de formatos, o 35 milímetros. Pero 70 milímetros IMAX solamente se puede ver en un cine
que tenga ese tipo de sala. Y son muy pocos. Realmente acá en España, por ejemplo, no hay. Y en Europa creo que en Inglaterra y en Francia creo que hay. Lo cual ha hecho un poco de polémica porque, claro, es un poco complicado el... Estamos viendo una peli recortada. Creo que se ha dicho que la versión del IMAX normal estamos viendo un 75% de la película. Entonces estamos hablando, vale, se cortó un 25, pero la gente que la está viendo en el 1.85 normal creo que están viendo un 70% de la película, una cosa así. Y es bastante y se nota. O sea, yo la vi en IMAX normal y vale, es cierto que se ve más grande, pero si veo las comparativas con las otras salas y con el 70 milímetros, es como, sí hay una diferencia muy grande en cómo está filmada la película, en cómo está el tema del espacio, en cómo se trata también la escala en este tipo de películas. Yo creo que es todo un debate nuevo este de cómo se filman, qué tipo de formatos. También la gente ha empezado a asociar que el IMAX 70 milímetros es digamos, como el espectáculo más grande que puede ofrecer un cine y te lo están vendiendo así. Se está haciendo también ahora un fenómeno de gente que viaja alrededor del mundo o alrededor de países para ir a una sala, lo cual, a ver, todo lo que significa que la gente vaya al cine está de puta madre, porque es una forma de apoyar a la industria. Pero claro, para mí, vale, hagan más cine 70 milímetros IMAX, porque la gente quiere ver las películas. Aunque sea más caro, si realmente la experiencia vale la pena, yo creo que se tendría que apostar a ese formato. Hablemos ahora un poco de la película, ¿no? Que es un poco lo más importante, todo lo que estaba antes es un poco de paja, pero bueno. Eh, yo vi la película hace una semana. ¿Me gustaría haberla visto otra vez? Sí. Creo que he leído el libro también, tengo que decir. Entonces, para mí hay cosas de información que yo ya sabía. Entonces, es un poco más fácil la lectura de la película. Es una peli muy Nolan. Increíblemente, es una peli que tiene temáticamente un paralelismo con Oppenheimer y al mismo tiempo con Tenet, también, que creo que son pelis que están conectadas, aunque la gente quiera decir que no. Son pelis que tienen cierta temática parecida. Simplemente que se tratan en diferentes películas. Tenet es una película de espías con viajes en el tiempo. Oppenheimer es un drama político, casi con biopic. Y esto es una epopeya, lo Nolan, más parecida a un Lawrence de Arabia, podríamos decir, que a otra cosa, siendo una peli completamente diferente a Lawrence de Arabia en cómo, bueno, en cómo tratan ciertas cosas, pero realmente la figura de Lawrence y la figura de Odiseo en esta película hay ciertas cosas que se podrían argumentar que son parecidas. A mí lo que me interesó de Nolan en esta película era cómo iba a tratar desde la puesta de dirección todo el lado fantasioso, digamos, toda la fantasía de la Odisea, porque es un libro en donde los dioses salen de un momento a otro, donde aparecen bestias fantásticas, donde los personajes son héroes griegos mitológicos que hacen gestas increíbles. Y claro, Nolan nunca había filmado algo así, creo que nunca había escrito algo así, porque él también escribe el guión. Así que me gustó que la peli, en el realismo que maneja, sí hay una parte fantasiosa de lo que está pasando en la película y de los dioses, y que está argumentado, digamos, por qué pasa. No voy a entrar en spoilers, pero por qué pasan ciertas cosas o por qué no están ciertos personajes. Toda la puesta en escena de cómo Nolan quiere manejar la escala, cómo en algunos momentos juega la carta de Rashomon, digamos, de mostrarte cierto acontecimiento desde varias perspectivas diferentes y cómo cambia el tono de la escena. Eso me parece increíble. También creo que la adaptación de Nolan de... Vale, la Odisea es un libro, se puede adaptar de muchas formas, no tiene que haber un rigor histórico. Se le ha pasado por los cojones, digamos, toda la parte del vestuario, ha hecho lo que él realmente ha querido con su equipo, lo cual puede ser más discutible o no. La peli no tiene que ser un documental histórico porque al final la Odisea no es algo, digamos, hay dioses, ¿sabes? Hay un ciclo, pero no tiene que ser todo perfecto. Pero creo que lo más importante de la Odisea es un poco, al final las pelis, mucha gente siempre dice que las pelis de Nolan van de lo mismo y yo creo que hay cierta reminiscencia entre esta película Interstellar de el padre o la figura principal que tiene que volver con su familia. Sí, a ver, la Odisea está en casi todo. Es un libro que es un poema que ha trascendido la historia de por algo a día de hoy, lo venimos hablando, y salió hace 2700 años. También es diferente, o sea, también se puede ver cómo hay diferencias, por ejemplo, si lo comparamos con Interstellar, la película trata muy diferente la figura de Matthew McConaughey con la figura de Matt Damon en Odiseo en esta película, que creo que es una de las cosas más interesantes que hace Nolan con la película, es que moderniza, se podría decir, la Odisea, en el sentido de que en la Odisea, como dije, se tratan con héroes, se tratan cosas. O sea, Odiseo no es un héroe per se, pero es nuestro protagonista, que él reúne ciertos valores clásicos de un personaje más blanco o negro, pero en cierto momento
que un personaje gris, que un personaje que tiene dudas, que un personaje que tiene un remordimiento. Que para mí en la película es una cosa que hace increíble Matt Damon, que es que le da como nuevas capas a un personaje en teoría clásico. Hablando ya de los personajes, creo que de los actores especialmente, creo que Matt Damon da el papel de su carrera, capaz con Good Will Hunting, pero bueno, eso ya se gustó. La gente tenía muchas dudas de Tom Holland como Telemaco. A mí al principio de la película me estaba costando un poco, la verdad. Creo que después en la segunda mitad retoma. Sí he visto como que es como su personaje está como en un coming of age, entonces creo que le cuesta un poco arrancar, pero yo lo compro. O sea, me parece, no el papel de Tom Holland, tampoco es que sea acá es un buen actor. O sea, Tom Holland es un buen actor. Creo que la peli logra un poco brillar de una manera diferente a lo que normalmente hace con Spider-Man, que es su papel principal, digamos. Después Anne Hathaway está increíble como Penélope, también es una Penélope muy diferente en ciertas cosas al del libro, como dije. Se nota mucho, digamos, de qué libro Nolan adapta la Odisea, porque hay versiones diferentes de la Odisea con traductores diferentes y quiera o no, cambia cómo se tratan ciertos personajes. Nolan adapta la versión no me acuerdo el nombre, pero saldrá por aquí, y esa versión se parece también un poco más a esta versión de la Odisea, que es una versión es una versión que ha sacado Blackie Books, que habla un poco como... Es una versión más moderna, escrita en prosa, es un poco más accesible. Sí tiene diferencias y no es lo mismo que leer la Odisea clásica, sí, yo realmente apuesto a lo mismo, pero son formas diferentes al final de entrar a una historia que se ha contado de mil maneras diferentes. Después, por ejemplo, Robert Pattinson para mí se roba la película con un personaje increíble, que es un personaje muy Robert Pattinson, pero al mismo tiempo un poco en un tonito diferente, digamos, tampoco es que saca tanto, pero al final es un personaje que entre el carisma del actor, el guión, lo que pasa, se roba un poco la película, o sea, sus escenas, especialmente hay un par de escenas que tiene con Anne Hathaway y con Tom Holland, que creo que están increíbles. La peli, capaz, sí tiene un primer acto, hablando un poco más ahora de montaje, tiene un primer acto un poco más revoltoso, digamos, que creo que también es parte del libro, en el sentido de que estamos yendo a diferentes lugares y te están estableciendo dónde está Odisea, dónde está Telemaco, qué está pasando en cada lugar, cómo se va a mover todo, la trama. Esa primera hora de película es un poco más revoltosa, hasta que hace el cambio después ya vale, Odiseo es el protagonista, la película va de esto. Creo que ahí ya la peli fluye. Yo, la verdad, la peli dura aproximadamente 3 horas. Nunca en ningún momento sentí las ganas de decir cuánto falta o cómo vamos, sino que es una experiencia para disfrutar. La fotografía de Van Hoyte creo que es una locura. O sea, era una cosa como que todos sabemos que Van Hoyte y Ludwig Göransson van a sacar algo increíble, pero creo que al mismo tiempo como que no damos por sentado el trabajo que están haciendo, cómo están filmando, el crear un look tan específico. O sea, tú ves la Odisea y como adaptación no tiene nada que ver con otras películas que han adaptado la Odisea o con otros libros, otras películas que han adaptado la Ilíada. Me parece realmente una forma de tratar el material original, de decir, es una adaptación, no tiene que ser una copia del libro, de una copia de otras películas, también una copia de otras películas de Hollywood. Hay toda una secuencia en el Hades que dices, Dios, esto es una locura, o hay otra secuencia al final. La banda sonora da para hablar 20 minutos en otro vídeo de en sí de lo que hace Ludwig Göransson, de cómo introduce ciertos temas musicales en la trama y cómo se van usando y cómo se va creando un leitmotiv. Eso me parece una locura, que parece fácil, pero termina la película y te quedas ya que termina y te quedas ya te quedas con ciertos momentos musicales que acompañan al personaje, ¿no? Que acompañan a Odiseo y a todos estos. ¿Qué tan fiel es la película al libro de la Odisea, no? Yo creo que como adaptación la peli cumple. O sea, en el sentido de es una peli de 3 horas, es un libro muy largo, sí ha tenido que recortarse de ciertas cosas. Yo lo que más diferencio de la película del libro es que el libro, digamos, deja un poco más a interpretación del lector lo que pasa con ciertos personajes o el arco que tienen ciertos personajes y lo que te quería contar Homero queda un poco más al espectador, esta épica, esta epopeya, como te lo imaginas tú. Y la película al final es una película que te tiene que contar una cosa, que tiene que hacer un arco de personaje, que te lo tiene que dar un poquito más masticado. Y si te quedas con la sensación de que en la película se te cuenta todo, como para que tú entiendas sí o sí. O sea, no puedes salir de la película sin entender lo que ha pasado. Y ahí es donde dices, es una discusión interna de qué tanto deberíamos darle al espectador, qué tanto debería ser mascada la película. Lo he hablado con gente que vio la película y no había leído el libro y entendieron perfectamente lo que pasa. No es tan complicado.
Capaz me hubiera gustado un poco más que sea un poquito más ambiciosa de no contar tanto, o sea, en el sentido que los personajes digan las cosas, sino como dejarlo más a que el espectador lo vaya llenando con su propia información. Pero bueno, ahí yo creo que ya son gustos. Así que creo que como son dos experiencias tan diferentes, ni siquiera me gustaría plantear como cuál es mejor, sino con cuál te quedas. El que haya leído la Odisea y haya visto la película, que responda. ¿Qué te gusta más, leer o ver una película? ¿Qué te dio de diferente? Son experiencias diferentes y creo que invito a todo el mundo a que lea el libro y que vea la película. Así que para cerrar, La Odisea, ¿es una obra maestra? Yo te diría que no. O sea, al final es obra maestra, no me da igual. Me parece una peli notable, una de las mejores películas que ha hecho Nolan. Yo le pondría de nota por lo que quiere ser un 9,5 sobre 10, una cosa así. Y no sé qué más decir, o sea, como blockbuster funciona, como drama funciona, como peli histórica funciona. Para Pérez en el cine es una auténtica locura la película en IMAX o en, si pueden, 70 milímetros, o la gente, los privilegiados que puedan verla en IMAX 70 milímetros, se van a flipar. ¿Les gustó la Odisea? ¿Les parece una buena película? ¿Es la mejor película de Nolan? ¿Ha cumplido las expectativas? ¿Es una peli woke, como dicen ahí? Yo creo que no. Y si te interesó este video, por favor, sígueme en mis redes, sígueme en Instagram, Nicolás Guerra Cine, y sígueme en mi canal de YouTube, Nicolás Guerra, donde hablo de todo, un poco de cine, un poco de libros, un poco de música, todo lo que puedan ver. Intentaré que esto se vaya viendo y escuchando mejor. Hoy está complicado por el calor también, la verdad. Y iré hablando de diferentes cosas. Gracias.